Bueno, en el siguiente video vamos a explicar acerca de una temática establecida en la unidad 3 de geometría y medida. El tema principal, lo que vamos a aprender el día de hoy es teorema de Pitágoras. A continuación, les voy a presentar en una diapositiva realizada en Canva. Primero que todo, hay que entender qué es el teorema de Pitágoras y en dónde se puede aplicar. El teorema de Pitágoras simplemente se cumple en un triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo. Consiste que uno de sus lados mide 90 grados. Solo en ese tipo de triángulo nosotros podemos aplicar este teorema. ¿Y qué nos indica el teorema como está en la imagen en la parte inferior? Y dice que la suma de los cuadrados de las longitudes de sus catetos es igual al cuadrado de la longitud de su hipotenusa. Listo. Entonces, vamos a entrar en un contexto y de quién descubrió, en dónde se originó y toda esa situación. Las primeras evidencias relatan que en el antiguo egipcio ya se conocía. Sí, los babilónicos ya conocían, ya aplicaban este teorema de Pitágoras. Simplemente su creador, que es Pitágoras, por eso lleva su nombre, fue el primero en demostrar dicho teorema. Entonces, por eso se le atribuye a él. Como mencionaba, entonces, primeras evidencias del conocimiento en el antiguo egipcio. Pitágoras demostró formalmente en el siglo VI antes de Cristo. Y el impacto que ha tenido este teorema en las matemáticas es fundamental, ¿no? Es la base de la trigonometría. Entonces, continuamos. Vamos a ver un poco de las aplicaciones en el mundo real de dicho teorema. El primero que está escrito en la diapositiva es ingeniería civil, ¿sí? Nos ayuda en el cálculo de distancias y estructuras, ¿sí? Como en la construcción y en diferentes aspectos. Por eso menciona que es la base de la arquitectura. En la navegación, en las brújulas, como menciona ahí, para determinar las distancias y las direcciones, para que un barco tenga la orientación adecuada, ¿sí? Y no se pierda ni en tiempo ni en espacio. Otra aplicación del teorema de Pitágoras viene a ser la cartografía, ¿sí? ¿En qué se usa? En la elaboración de mapas y cálculos de distancias. Vamos a continuar y ahí está presentado en la diapositiva el teorema de Pitágoras, ¿sí? En donde voy a señalar para que se observe mejor. Le estoy encerrando el teorema de Pitágoras, ¿sí? ¿A qué es igual? A al cuadrado más b al cuadrado es igual al c al cuadrado. En donde la c hace referencia a la hipotenusa, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la hipotenusa es el lado más largo del triángulo, ¿sí? O sea que cuando realicemos cálculos, la hipotenusa siempre debe ser el lado mayor. Si le da otros resultados es porque está mal. Sí hay que tener en cuenta esa situación. El lado A y el lado B, ¿sí? Se les conoce como los catetos. Entonces hay que recordar que la hipotenusa, en este caso sería c al cuadrado, es igual a la suma del cuadrado de sus catetos, ¿sí? Esta es la fórmula, ¿sí? O el teorema en sí, explícito. Pero hay que tener en cuenta que habrá ejercicios, problemas en donde nos pidan diferentes situaciones. Simplemente, ¿qué vamos a aplicar nosotros? Un despeje. Sí, en el caso de que nos quiera pedir la hipotenusa, simplemente sería C igual. No se olviden que si es potencia pasaría a su operación contraria, que es la radicación, ¿sí? Raíz cuadrada. Y escribo lo que tengo en el otro lado de la igualdad. A al cuadrado más b al cuadrado, ¿sí?
Si es que me pidiera la hipotenusa. Si me pide un cateto, ejemplo, el cateto A, ¿sí? O el cateto B, le voy a escribir aquí arribita, ¿sí? En caso de que me pidiera el lado, la longitud, ¿cuánto vale el cateto A? Igual vamos a despejar. C al cuadrado, no se olviden que el B al cuadrado está sumando, entonces pasaría a restar. Menos B al cuadrado. Y faltaría, como está en potencia, pasaría todo a radicación. ¿Sí? Entonces, si yo quería calcular el lado, la longitud de A sería igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado. Y si me pidiera, ejemplo, un ejercicio, la longitud disculpen, de B, entonces haría lo mismo, ¿sí? B es igual a la raíz cuadrada, no se olviden que está en potencia 2, entonces pasaría como raíz de C al cuadrado, como está sumando A, igual pasaría a restar menos A al cuadrado, ¿sí? Listo, entonces. Hay que tener en cuenta esas tres fórmulas, si quieren se aprenden, si no, ¿sí? De preferencia sí, sería de hacer eso. Pero si no, no hay ningún inconveniente. Sí, serían las tres fórmulas. Recordar, si me piden la hipotenusa, utilizo la de abajito. Si me pide el lado A o el lado B. Sí, dependiendo el contexto del ejercicio. Listo, entonces. Voy a continuar con la siguiente diapositiva. Vamos a empezar con ejemplos relacionados a esta temática. ¿Sí? Entonces, continúo. Voy a seguir. Listo. Aquí tengo el primer ejemplo que he visto necesario sobre el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Entonces, recuerden, este teorema de Pitágoras solo se utiliza en triángulos rectángulos. Yo tengo el siguiente triángulo en donde me da el valor, ¿sí? Un valor ya establecido en donde dice que el cateto A vale 7 metros, el cateto B 10 metros. En pocas palabras me pide la hipotenusa, ¿sí? La C. Entonces, voy a aplicar la fórmula, ¿sí? La que estaba establecida, C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Bueno, este ejercicio, como estamos empezando, es el más básico, ¿sí? Se empieza de lo más fácil hasta lo más difícil, lo más complejo. Entonces voy a reemplazar. C al cuadrado es igual. En vez de la A, voy a poner el valor 7 al cuadrado y en vez de la B, 10 al cuadrado. Hay que tener en cuenta que se puede escribir también la magnitud, que sería en metros, ¿sí? O se le puede escribir al final. Si no hay inconveniente. Entonces, voy a resolver. C al cuadrado es igual a 7 al cuadrado, 49. Más 10 al cuadrado, que sería 100. Simplemente sumo los dos valores encontrados. C al cuadrado es igual a 149. Y no se olviden que como está en potencia pasaría a radical. Y el valor de la hipotenusa va a ser igual a raíz cuadrada de 149. ¿Sí? Bueno, eso le podríamos convertir en decimales en caso de si nos pide el ejercicio. Si no, lo podríamos dejar expresado así. Entonces he encontrado el valor de la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de 149. ¿Sí? Listo, entonces. Vamos a continuar. Aquí he puesto en la diapositiva algunos ejemplos, ¿sí? Como les dije, de menos a más, el video, por honor al tiempo, no reproduzco, ¿sí? Pero el que más me interesa es el que dice Teorema de Pitágoras, ejercicios, ¿sí? Porque ese es el objetivo, que apliquen los conocimientos en contextos reales. Porque siempre los estudiantes preguntan, licenciado, ¿para qué me sirve? Entonces, aquí está una clara explicación, ¿sí? Ahí dan, Bueno, pues en el vídeo anterior como lo estoy hemos reproduciendo, explicado. ¿sí? Ahí están los ejercicios, ¿sí? En videos. Listo, entonces. Continúo con la diapositiva para que le vean. Y ya,
Y eso sería todo de mi parte. ¿Sí? Les agradezco por su atención